es Ana Valadez Alcaraz y viene del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y nos va a presentar Development of Magnetic Nanoparticles Functionalized with Aptamers as Biosensors for Molecular Diagnosis of HIV. Cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Me llamo Ana Valadez Alcaraz y voy a presentaros nuestro trabajo que se titula Desarrollo de un biosensor basado en nanopartículas magnéticas funcionalizadas con aptámeros para el diagnóstico molecular del VIH. Este trabajo se ha realizado en el Laboratorio de Epidemiología Molecular del VIH, dirigido por la doctora Africa Holguín y en colaboración con el Instituto de Microelectrónica de Barcelona y el Instituto de Química Avanzada de Cataluña. Como todos sabemos, el diagnóstico temprano del VIH es fundamental no solamente para poder tratar cuanto antes a los pacientes, sino también para prevenir la transmisión del virus. Sin embargo, las técnicas actuales, ya sean serológicas, que son aquellas que detectan los anticuerpos frente al VIH, sino también las moleculares, que detectan directamente al virus, ya sea reconociendo sus proteínas virales o su material genético, como el caso de las qPCR, no son capaces de detectar al virus en los primeros 10 días de la infección aproximadamente. Además, en países con recursos limitados, como ocurre, por ejemplo, en África Occidental, donde la prevalencia de la infección es muy elevada, estas técnicas, como la qPCR, son muy costosas, requieren de equipo bastante grande y de personal cualificado para realizar todos estos experimentos. De manera que lo que queremos nosotros es buscar técnicas moleculares confirmatorias basadas en aptámeros, que son unas moléculas, en nuestro caso de ADN, capaces de unirse a su molécula diana con una alta especificidad y afinidad. No solamente se ha visto que son útiles en el campo del tratamiento, sino también del diagnóstico. Y además tienen bastantes ventajas frente a los anticuerpos, como puede ser su bajo coste de producción, su capacidad de no necesitar de una cadena de frío, además de la facilidad de hacer modificaciones químicas para aumentar su estabilidad. De manera que el objetivo fue desarrollar un biosensor compacto con una detección point of care electroquímica, tanto cualitativa como cuantitativa, de proteínas del VIH, mediante la funcionalización de nanopartículas magnéticas o MNPs, funcionalizadas con aptámeros de ADN que se dirijan de manera muy específica a un péptido conservado de la proteína de la integrasa del VIH. Y este péptido que esté altamente conservado en más de las 150 variantes del VIH1 y VIH2. Y por último, optimizar todo este proceso del ensayo, acortando los tiempos y también aumentando la sensibilidad. Para ello, tras la selección y caracterización de los aptámeros frente a este péptido altamente conservado en 113 variantes del VIH1 y 4 variantes del VIH2, se seleccionó el aptámero 2-IN, que era el que tenía la menor constante de disociación de en torno a 31 nanomolar, lo que significaba que tenía una mayor afinidad que los otros por la proteína diana. Cuando realizábamos un ELONA sándwich, que básicamente es un ELISA, pero en vez de utilizar anticuerpos se usan los aptámeros, conseguíamos llegar a una sensibilidad de en torno a 25 nanogramos por pocillo, que equivale a 250 nanogramos mililitro. Aunque estas cantidades son correspondientes a cargas virales muy altas, cuando realizamos estos ensayos en muestras clínicas, pudimos observar que se detectaban tanto sobrenadantes de cultivo de altas cargas virales, pero también sueros con cargas virales de más de 4,81 logaritmos. Y todos estos resultados, si los queréis ver en detenimiento, podéis pasaros por el póster P141. Para realizar el magnetoensayo, lo que utilizamos fueron unas MNPs que estaban recubiertas con streptavidina, a las que funcionalizamos el aptámero 2-IN, marcado con biotina, es decir, recubrimos las nanos con el aptámero capturador. A continuación, para bloquear los sitios que quedaban vacíos, vimos diferentes estrategias de bloqueantes, como era la albúmina de suero bovino, el polietilenglicol, la povidona, leche en polvo y gelatina de pez, y obtuvimos los mejores resultados con el PEG 6000 y el PVP40. A continuación, en el magnetoensayo, pondríamos estas nanopartículas funcionalizadas y bloqueadas, que de hecho, para mejorar los tiempos del ensayo y no tener que repetir este proceso,
Cada vez que quisiéramos hacer un magnetoensayo, lo que hicimos fue hacer un stock de 375 microgramos mililitro de estas nanopartículas funcionalizadas y bloqueadas, lo pondríamos en contacto con la proteína recombinante de la integrasa, que quedaría unida por el aptámero capturador. A continuación se añadiría el aptámero detector marcado con digoxigenina y después, como detector secundario, usamos el anticuerpo antidigoxigenina poli-HRP, que vimos que mejoraba la sensibilidad versus si usábamos solamente un anticuerpo antidigoxigenina con una única molécula de HRP. Después realizamos un magnetoensayo único para ver un poco cómo iba la sensibilidad y vimos que aproximadamente podríamos llegar a 100 nanogramos mililitro. Esto lo quisimos confirmar haciendo un triplicado y ya con una lectura electroquímica, mediante una celda electroquímica de polimetilmetacrilato. Aquí podéis ver en esta imagen las diferentes partes que consta esta celda electroquímica y en esta imagen de aquí ya cómo quedaría montada. Usamos también un potenciostato portátil que aplicaría el voltaje deseado a la celda electroquímica y básicamente aquí lo que haríamos es, una vez que ya hemos hecho todo el magnetoensayo, sabemos que va a haber tanta HRP como proteína que detectemos. Entonces, utilizando como mediador redox el ferrocianuro, la HRP lo va a oxidar a ferricianuro. Y cuando usemos un voltaje, en nuestro caso de menos 0,2 voltios durante 3 segundos, este ferricianuro se va a volver a reducir a ferrocianuro. Y esta reacción la vamos a poder medir. Como veis en esta imagen, aquí tenemos las señales cronoamperométricas dependiendo de la concentración de integrasa y tomando como señal analítica a 1,6 segundos vamos a representar en esta recta patrón pues la corriente que hemos obtenido en el triplicado. Haciendo la estadística pudimos confirmar efectivamente que podíamos reconocer hasta 100 nanogramos mililitro de la proteína recombinante, lo que suponía una mejora de la sensibilidad con respecto al Elona Sandwich de 2,5 veces mejor. Por tanto, como conclusiones, conseguimos desarrollar un primer prototipo point of care de un Aptavia sensor basado en un magnetoensayo con una detección electroquímica tanto cualitativa como cuantitativa, que en teoría va a poder reconocer tanto variantes del VIH1 como variantes del VIH2. Esto se confirmará en ensayos futuros cuando probemos las muestras clínicas, no solamente de adultos, sino también de niños, de diferentes tipos de variantes, como he comentado antes, y también de diferentes cargas virales, para como objetivo último desarrollar una técnica point of care que sea de bajo coste, que sea de fácil uso, que se pueda implementar como diagnóstico molecular del VIH y que sea tanto confirmatoria porque detecta directamente al virus a través del reconocimiento de sus proteínas, como también cuantitativa. Y ya para terminar, agradecer a todo el equipo y a la financiación que ha permitido realizar este estudio, al Congreso y al Comité por permitirme contároslo aquí hoy y a todos vosotros por escucharme. Muchas gracias, Ana. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es muy interesante. Mi pregunta es, porque esto este ensayo puede ser se puede usar mucho para los estudios en donde se hace la interrupción del tratamiento para detectar cuando la persona rebota del virus. Y mi pregunta sería, ¿cuál es la idea de la muestra que los pacientes tendrían que proveer? ¿Es una gota de sangre? ¿Y cuál crees que va a ser el límite de detección en el que en copias en mililitros o que pensáis que se puede llegar? A ver, como muestra, realmente nosotros hemos estado probando de todo tipo, sobre nadante de cultivo, plasma, suero. Tenemos también un panel preparado de DBS. También se puede usar sangre, una gota. No se requiere una gran cantidad de muestra para realizar este ensayo, entonces realmente cualquier tipo de muestra podría ser útil. ¿Y con qué límite de detección podríamos llegar? Pues depende mucho del aptámero y también del sistema de revelado. Por ejemplo, en microarrays con fluorescencia ya hemos visto que no iba muy bien. Entonces, básicamente nuestro objetivo ideal sería pues, reconocer incluso hasta un virus en una muestra para que fuera lo más precoz posible, pero depende mucho de las técnicas. Estamos también probando otro tipo de detección con fluorescencia, entonces pues vamos a ir viendo poco a poco a ver hasta dónde podemos llegar para mejorar
el ensayo. Hola, aquí, no sé si me Sí. ve. Muy bonita la presentación, súper chula. La verdad Muchas que gracias. cuando has empezado a hablar de voltios me he perdido un poco, pero en la parte anterior, Sí. ¿puedo preguntar por qué han elegido integrasa y no otra enzima que a lo mejor tenga, o proteína que tenga más copias por virus? Sí, realmente tenemos aptámeros ya dirigidos frente a proteasa, retotranscriptasa, integrasa, P24 y GP41 fueron las enzimas que en principio y proteínas del VIH que elegimos como diana. Las 3 enzimas principalmente pues, por la función biológica que tienen del virus y también las dianas del tratamiento, y luego también por la importancia de P24, que es la mayoritaria del virión, y GP41 pues, por la entrada del virus a la célula. Entonces, en este trabajo sí que decidimos empezar por la integrasa porque eran los aptámeros con los que estamos trabajando en ese momento, pero también tenemos trabajos pues eso, con proteasa. Hemos sacado un paper hace poco, con P24 estamos en ello también, entonces sí que tenemos una amplia variedad, vaya. Aquí. Sí. Oh, enhorabuena por el trabajo. Yo tenía una pregunta sobre la sensibilidad. Sí. En lo último que nos has enseñado, parece que hacéis una determinación dinámica, ¿no?, de la señal, pero tú solo has analizado a un tiempo determinado. Entonces, si estáis recogiendo todos los datos a lo largo del tiempo, ¿no sería mejor utilizar todos los datos? Y si realmente la diferencia entre tu background y la señal que estás teniendo es constante, igual podrías aumentar la sensibilidad. O sea, si te refieres, es aquí, ¿verdad? Exacto. Vale. O sea, tú aquí estás midiendo a 1,6 segundos, entonces ahí puedes tener una cierta diferencia entre el 25 nanogramos y el 0 nanogramos. Pero por la gráfica que nos enseñas, esa diferencia es muy constante durante el tiempo. Por lo tanto, yo diría que sí que hay una diferencia significativa y que la sensibilidad es 25 y que incluso a 12,5 podrías incluso ver una diferencia respecto al control, teniendo en cuenta toda la curva y analizando la diferencia entre tu curva y tu blanco. Sí, o sea, si te refieres frente al background, lo más seguro es que sí. La cosa es que se hizo frente a la ausencia, digamos, de proteína, el análisis estadístico, y ahí es cuando no daba la diferencia significativa. Tomar la medida analítica 1,6 segundos se hizo pues básicamente por nuestros colaboradores del Instituto de Microelectrónica, que son los que más entienden de la parte de electroquímica. Tomaron esa medida porque como se estuvo tomando o recogiendo la corriente durante 3 segundos, pues más o menos cogieron donde el ensayo se optimizó, que era justo ahí. Pero sí, le deberíamos preguntar para confirmar, por si acaso baja la sensibilidad. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a pasar a la siguiente charla.